capítulo 16, párrafo 7 de la Confesión de Fe nos dice: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena, y de utilidad tanto para ellos mismos como para otros, aún así, puesto que no proceden de un corazón purificado por la fe, ni son hechas de una manera correcta, conforme a la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son, por lo tanto, pecaminosas, y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, su descuido de estas obras es aún más pecaminoso y desagradable para Dios. Hermanos, creo que todos nosotros hemos visto ejemplos a lo largo de nuestra vida o en los noticieros que nos cuentan de obras que han realizado otras personas que no son creyentes y que han tenido una utilidad. Quiero darles algunos ejemplos, y estas son cosas que han salido en las noticias en este país o en otros países. Por ejemplo, un hombre nigeriano, un migrante que estaba en Francia, escala por los barandales de un edificio como un verdadero hombre araña para salvar a un bebé francés en peligro. Y a este hombre, ¿verdad?, por haber hecho eso, que quedó captado en video, le regalaron la ciudadanía francesa, un acto heroico. ¿O qué tal de un estudiante de artes marciales que socorre a una mujer en las calles que estaba a punto de ser asaltada y detiene al ladrón? O tenemos también el ejemplo de un marino de los Estados Unidos que estaba en una tienda de conveniencia a punto de salir, y en eso ve a un hombre que está entrando. Este hombre está armado, decide encararlo, lo desarma y lo somete. En otra ocasión, 2 policías rescatan a un hombre que había chocado y cuyo carro estaba envuelto en llamas. O justo aquí en México, un padre que dona uno de sus riñones a su hijo para preservarle la vida. ¿Qué tienen en común esas personas, hermanos? Realizaron actos que externamente son buenos, son cosas que Dios ordena, que tienen que ver con el trato con nuestro prójimo. Y por la misericordia de Dios podemos decir que todavía hay muchas historias como estas. Pero ¿cómo debemos interpretar estos actos en aquellos que no son cristianos? Esta es la pregunta con la que está lidiando la confesión. La confesión nos da una cuidadosa respuesta. Recuerden, hermanos, que justo en el párrafo 6 hablamos de cómo Dios aceptaba las buenas obras hechas ¿por quiénes? Los creyentes. Ahora en el párrafo número 7 estamos hablando de qué pasa con aquellas obras que hacen los no creyentes, o los que la confesión llama los no regenerados, ¿verdad? Y siguiendo esa lógica, podemos titular el párrafo de esta ocasión como el rechazo de las obras de los no regenerados. El rechazo de las obras de los no regenerados. La vez pasada hablamos de la aceptabilidad de las buenas obras en los creyentes o los regenerados. Ahora estamos hablando del rechazo de las obras en los no regenerados. ¿Cómo podemos dividir este párrafo para observar mejor su estructura? En primer lugar tenemos las obras de los no regenerados. En segundo lugar tenemos las razones. La confesión nos da 3 razones por las que estas obras son rechazadas. Y después tenemos una mención cuidadosa de cómo el descuido de estas obras resulta aún más pecaminoso. Veamos entonces, hermanos, la primera parte, las obras de los no regenerados. La confesión dice esto: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena,
y de utilidad tanto para ellos mismos como para otros. De nuevo, ¿quiénes son los sujetos en cuestión? Esto es bien importante para el párrafo. Los no regenerados, dice el párrafo de la confesión. Estamos hablando de personas que no son creyentes. ¿Qué es lo que están haciendo? Cosas que Dios ordena. Cosas que si las viéramos externamente diríamos, eso está relacionado con un mandamiento en la ley de Dios. Sea relacionado con la adoración a Dios o sea relacionado con el trato con nuestro prójimo. Y la confesión nos dice que esas obras son de utilidad, tanto para ellos mismos como para otros. Vamos a ver dos ejemplos, hermanos. En primer lugar, vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 10. Versículo 30. Este es uno de los pasajes que cita la confesión. Segundo de Reyes 10, 30. Se nos dice: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Lo que hizo este rey, ¿verdad? Jehú, es reconocido por el Señor. ¿Por qué? Porque era algo que él mismo había ordenado: exterminar a la casa de Acab y destruir el culto a Baal. ¿Es eso algo bueno en sí mismo? La respuesta es sí, es algo que Dios ordena. Pero el texto, hermanos, nos deja en claro que Jehú dejó en pie objetos de idolatría. Por ejemplo, el versículo 29 nos dice: con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el versículo 31 nos dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Jehú entonces demostró que él no era un hombre regenerado, aunque sus obras tuvieron cierta utilidad. Y el Señor le prometió a él: tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Una decisión de algo que Dios ordenaba, una decisión que trajo una bendición temporal y fue realizada por un rey impío. El otro ejemplo que tenemos es Acab. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Primero de Reyes, capítulo 21. Versículo 27. Y esto, hermanos, se nos describe en un comentario parentético la clase de hombre que era Acab, malvado como ningún otro. Pero nos dice el versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, es decir, la amonestación que traía el profeta Elías en ese momento, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Versículo 29, el Señor le dice a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pregúntanos, ¿es correcto humillarse delante de Dios por una palabra en la que el Señor nos habla con amonestación? Sí, es correcto, es lo que deberíamos de hacer, es lo que Dios ordena, lo que Dios espera, la manera en que debemos responder a una palabra como esa. Pero en este caso, ¿quién es el que se humilló? Un rey malvado, y un rey del que no tenemos evidencia que haya tenido un cambio en su corazón. Pero si hombres como estos, ¿verdad?, que no eran regenerados, Jehú y Acab, hicieron cosas así,
¿Qué pasa con esas obras? Con esto vamos al segundo punto en la confesión. ¿Cuáles son las razones por las que estas obras son rechazadas? La confesión nos dice, aún así, puesto que no proceden de un corazón purificado por la fe, ni son hechas de una manera correcta, conforme a la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por lo tanto pecaminosas, y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia por parte de Dios. ¿Cuáles son estas tres razones, hermanos? Las razones por las que estas obras son rechazadas. La primera razón es la fuente. La fuente. La confesión dice, no proceden de un corazón purificado por la fe. A diferencia de lo que pasa en los creyentes. ¿Se acuerdan que hablamos de la fuente? El Espíritu de Cristo nos había hecho la confesión, obrando en los creyentes, produciendo estas obras que van acompañadas con fe. Pero en el caso de los no regenerados, no proceden de un corazón purificado por la fe. Y la confesión nos da el ejemplo de Caín. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Versículo 5. Génesis 4, 5. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero nos dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Es correcto hacer ofrendas a Dios? Sí. ¿Es correcto adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas? Sí. ¿Es algo que Dios ordena? Definitivamente. Pero Hebreos capítulo 11 nos habla de la actitud de Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4, que es el otro texto que cita la confesión. Hebreos 11, 4. ¿Verdad? Comentando acerca de ese episodio en Génesis, Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. ¿Cuál es la implicación? Abel ofreció esto con un corazón que tenía fe. ¿Y qué se implica de Caín? Que él lo hizo sin fe. Y por eso ni él, ni la ofrenda, ¿verdad?, que él había escogido en ese momento, fue algo agradable a Dios. No procedía de un corazón purificado por la fe. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uno puede hacer 1000 ofrendas, ¿verdad? Entonces, pero si estas ofrendas no son hechas con un corazón purificado por la fe, es imposible que agraden a Dios. Esa es entonces la primera razón, la fuente. No proceden de un corazón purificado por la fe. Pero además de eso, ¿verdad?, hay una segunda razón en este párrafo que tiene que ver con el modo o motivo. La confesión nos dice, ni son hechas de una manera correcta, conforme a la palabra. ¿Por qué digo que tienen que ver con el modo o motivo? Porque la confesión nos cita 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. En este capítulo, el apóstol Pablo estaba discutiendo el tema de los dones y en particular resalta aquí el don de lenguas. Y Pablo dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, Pablo está diciendo, solamente soy un ruido estrepitoso, un ruido estruendoso, un ruido desagradable, que no tiene la capacidad de
producir algo que sea agradable. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El amor. El amor, y Pablo va a discutir, ¿verdad?, en ese capítulo, la preeminencia que tiene el amor sobre todos los dones. Esta es entonces, hermanos, la segunda razón por la que las obras de los no regenerados son rechazadas. No son hechas de una manera correcta. La palabra de Dios nos manda, ¿verdad?, que nuestro motivo al hacer las obras que Dios ha ordenado sea el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. En tercer lugar, hay una tercera razón por la que estas obras son rechazadas, y esa razón es la finalidad que tienen. La confesión nos dice que estas obras no son hechas para un fin correcto. ¿Y cuál es el fin correcto? La gloria de Dios. Se nos cita Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 6, el Sermón del Monte, o parte del Sermón del Monte. Mateo 6, versículo 2. El Señor dijo: cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense esto, hermanos. ¿Es correcto dar limosnas? ¿Es algo que Dios ordena? Sí, a tal punto que el Señor Jesús asume que nosotros vamos a dar. Pero Jesús dice que había personas que daban limosnas y lo hacían con una mala motivación. Los hipócritas, en el contexto los fariseos están claramente implicados. ¿Por qué lo hacían ellos? Para ser alabados por los hombres. Es decir, su fin no era la gloria de Dios. No estaban pensando en función de Dios, por más que hicieran algo que es correcto. El fin que ellos tenían en mente era otro. Yo quiero que me vean las personas y que me alaben. La gloria de los hombres. Jesús dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. No va a pasar más del aplauso de la gente. También se nos cita el versículo 5, muy parecido. Y cuando ores, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un deber que es público, que va a beneficiar a otro. Estamos hablando de un deber que clasificaríamos como espiritual, con ejercicios, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra espiritualidad. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se puede entonces, hermanos, orar con una mala motivación, con una finalidad que no es la que las Escrituras mandan? Definitivamente. Nuestro Señor Jesús nos dice que esto puede ser así. Incluso en la oración, cuando nos estamos, ¿verdad?, dirigiendo a Dios. Entonces, otra de las razones, ¿verdad?, o la tercera razón por la que estas obras, aún la oración, son rechazadas, es porque no son hechas con el fin correcto, no son hechas para la gloria de Dios. Tenemos tres razones entonces. La fuente, ¿verdad?, no proceden de un corazón purificado por la fe. El modo o motivo no son hechas de una manera correcta, conforme a la palabra, ni tienen un fin correcto, una finalidad, que es la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La confesión nos dice: son, por lo tanto, en conclusión, ¿verdad?, con esos tres argumentos, pecaminosas, y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia por parte de Dios. Y la confesión nos da tres ejemplos aquí. En primer lugar, con el profeta Amós, capítulo 5. El profeta Amós, capítulo 5, versículo 21. El Señor le dice al pueblo por medio del profeta, Amós 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades
y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Son las solemnidades, las asambleas, los holocaustos, cosas que Dios demandaba en el Antiguo Testamento. Sí, pero ¿cuál era el problema? Que el pueblo estaba viviendo en hipocresía. Tenían todos esos deberes externos, pero habían torcido la justicia, el derecho, los reyes se deleitaban en la impiedad, etc. Entonces, por más que fueran cosas que Dios ordenaba, eran obras pecaminosas, resultaban así por no proceder de lo que hemos visto, ni iban a ser agradables a Dios. Ahora, además, ¿verdad?, de que son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, la confesión nos dice que no pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia de Dios. Y esto, hermanos, echa por tierra la idea de que el hombre puede prepararse a sí mismo haciendo alguna obra. Porque quizás alguien pueda decir, bueno, es que estas obras no van a ser recibidas por Dios, pero sí pueden preparar al pecador para tener una conversión o para recibir la gracia de Dios. La confesión cita Romanos 9:16 con estas palabras. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de la intención del ser humano. No depende de alguna obra que el ser humano pueda hacer, sino de Dios que tiene misericordia. Por último, se nos cita en este punto Tito 3:5 para dejar en claro que estas obras no pueden contribuir a nuestra salvación. Pablo dice en Tito 3:5, nos salvó, hablando de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuestras obras no pueden salvarnos, nuestras obras no pueden prepararnos para recibir la gracia de Dios. En vista de todo eso, hermanos, aquel que no es regenerado podría concluir, bueno, entonces, con todo lo que me están diciendo, pues ya ni siquiera voy a hacer el esfuerzo por realizar lo que es bueno. ¿Pero qué dice la confesión? Y a pesar de esto, su descuido de estas obras es aún más pecaminoso y desagradable para Dios. Con eso llegamos a nuestro tercer y último punto, en el que se nos dice que el descuido de estas obras es aún más pecaminoso. Y aquí es donde vemos que la confesión nos muestra ese equilibrio cuidadoso. Se nos citan dos textos, hermanos. En primer lugar, el libro de Job, capítulo 21. Job, capítulo 21, versículos 14 y 15. Job 21, 14 y 15. Job está disertando aquí de cómo los hombres impíos prosperan. Y nos cuenta Job algunas de sus palabras o de lo que hay en el corazón, o puede haber en el corazón, de algunos no regenerados. Dicen pues a Dios, versículo 14, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? En otras palabras, hermanos, hay incrédulos que llegan a conclusiones como la que la confesión nos quiere evitar. Incrédulos que dicen, yo vivo en mi maldad,
Bueno, ¿y qué importa, verdad? Si aún yo sé que Dios ordena que debo orar, que debo servirlo y no lo quiero hacer. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que me va a pasar? Un tipo de actitud, ¿verdad?, que se convierte en desafiante, aun cuando ya hay un conocimiento de lo que Dios ordena. Pero ¿qué está haciendo Job aquí? Denunciando exactamente ese tipo de actitud, como algo que resulta en mayor maldad, o procede de mayor maldad. El segundo texto es Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 41 al 43. Mateo 25, versículos 41 al 43. Es un capítulo que habíamos tocado en el párrafo anterior, pero para hablar de los creyentes, ahora de los no regenerados. Nos dice, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Es decir, son personas que no eran creyentes, pero hermanos, Cristo aún va a reprender la ausencia de estas obras que Dios ordena. Aún si proceden de un corazón, ¿verdad?, que no ha sido purificado por la fe, aún si no son hechas conforme a la palabra, aún si no tienen como finalidad la gloria de Dios, el Señor va a reprender de una mayor manera a los no regenerados que se presentan en el día del juicio sin haber hecho lo que sabían que es correcto. ¿Qué podemos aprender entonces? Déjenme terminar con 3 aplicaciones, tratando de hacer justicia al equilibrio que encontramos en este párrafo. En primer lugar, tenemos una aplicación para reflexionar. El hombre no regenerado puede verse externamente algunas veces como un cristiano sin llegar a ser. Lo vemos en Jehú, lo vemos en Acab y lo vemos en tantas otras personas en la Escritura. Obras que nosotros decimos, eso es lo que Dios ordena. Externamente se ve muy bien, ¿verdad? Pero internamente esas obras son rechazadas por las razones que hemos visto en este párrafo. Pero tengo que preguntar, ¿no será este tu caso? ¿No será que lo que te impide ir a Cristo hasta el día de hoy es que te consideras una persona buena? Que dices, yo soy como los cristianos aunque no crea en Cristo. ¿No será que lo que impide tu conversión es esa orgullosa idea de que aunque tú no profeses la fe, eres igual o mejor que los cristianos? Ese es el colmo de la soberbia y ese es el espíritu que anima el fariseísmo. Pero en segundo lugar, si tú no eres cristiano, no dejes de hacer lo que Dios ordena. Está claro aquí en la confesión, lo hemos visto en la palabra también. En primer lugar, porque ya sabes lo que es bueno y el descuidarlo sería un peor mal. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. Pero en segundo lugar, porque si Dios te está enseñando la verdad, deberías de preguntarte, ¿no será que te tiene aquí para que te arrepientas y confíes en Él? ¿No será que Él ha puesto los medios a tu disposición para llamarte? Y el diablo, en este respecto, quiere engañarte. Te dice, no vayas a la iglesia, no pasa nada, al cabo que no eres cristiano. No abras la Biblia, al cabo que no eres creyente. ¿Por qué vas a leer las palabras que te pueden dar salvación? No ores a Dios, tú ni crees en Él, ¿por qué le vas a pedir? Y así hace que vayas acumulando más condenación sobre ti, que tomes la actitud de los que vimos en Job, que dicen, ¿para qué vamos a servir al Todopoderoso?
¿Para qué vamos a orar a Él? Por último, y esto es para nosotros, hermanos, no tratemos a los no creyentes como creyentes, pero tampoco dejemos de decirles lo que Dios ordena. Y digo esto especialmente para los padres de hijos que no son creyentes. Aquí estoy tomando, ¿verdad?, una verdad doctrinal que hemos visto en el párrafo para que veamos el equilibrio en esta cuestión. Hay padres cristianos que llegan a tener problemas porque esperan que sus hijos que están muertos espiritualmente actúen como si tuvieran vida. Se desilusionan, se decepcionan, y cuando su hijo, ¿verdad?, comienza su carrera desenfrenada, ahora sí, para buscar las cosas del mundo, se sorprenden y dicen: si yo no crié a mi hijo de esta manera. Pues sí, evidentemente, pero ¿qué es lo que hay en el corazón de una persona que no ha sido regenerada? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos esperar que responda? En algún momento se va a demostrar la rebeldía en el corazón. A veces, hermanos, hasta hay padres que quieren que sus hijos se casen con cristianos, cuando sus hijos todavía no son cristianos. Imagínense ese deseo. ¿Qué estarían deseando, verdad? Para el jovencito que sí es cristiano, para la jovencita que sí es cristiana, le estarían deseando un mal, porque su hijo no es cristiano todavía. ¿Cuál es la prioridad? Entiendo el deseo, hermanos, entiendo la intención. Yo sé, ¿verdad?, que el casarse con una u otra persona puede determinar un rumbo completamente distinto en la vida. Un rumbo de gozo, de felicidad, o como me lo dijo una vez un hermano en la fe, tuvo un matrimonio miserable, él me dijo: un infierno en la tierra. Pero ¿cuál es la prioridad? Que sean salvos, no que les vaya bien, no que estén muy felices en su matrimonio. La prioridad es que sean salvos. Si son salvos, lo que vaya a pasar, ¿verdad?, va a resultar para su bendición. No podemos esperar que los hijos no regenerados se comporten como cristianos. Pero vean qué buena lección sacamos de este párrafo, porque no por eso debemos de dejar de instruirlos, de enseñarles lo que Dios ordena y reforzar en lo que depende de nosotros en nuestros hogares la obediencia a la ley, en la medida en que sea posible para nosotros hacerlo. ¿Deben entonces nuestros hijos no creyentes orar? Definitivamente, Dios lo enseña. ¿Deben leer la palabra? Definitivamente, Dios lo enseña. ¿Deben estudiar la palabra? Definitivamente. ¿Deben acudir a la reunión de adoración? Definitivamente, Dios lo enseña, es un mandamiento. Si no tenemos este equilibrio, hermanos, lo que pasa es que criamos a un monstruo. Por un lado, podemos convertir a nuestro hijo en un fariseo que se va a creer mejor que otros por haber nacido en una familia cristiana, que va a decir: yo sí oro, yo sí leo, yo sí voy a la iglesia, yo no soy como los demás. O por otro lado, ¿verdad?, se puede convertir en un antinomiano, en alguien que rechaza totalmente la ley de Dios, que lleva la contraria a la ley de Dios. Porque dice: si yo ni creo en ese Dios, esas leyes no aplican para mí. Y si pensamos, hermanos, que se trata de algo muy difícil, hermanos, es así. Es imposible para nosotros. Por eso es que hay que entregar a esos hijos a Cristo en amor, en diligencia, en oración, en lágrimas, confesar y decir: Señor, yo no puedo llevar esta carga. No hay manera en que pueda llevar. Te entrego el corazón de mis hijos. Confío en tu poder, en que solo tú, Señor Jesús, puedes transformarnos y salvarnos y usar aún las deficiencias que yo tenga para glorificarte en la vida de ellos. Así que de esa manera, hermanos, ¿verdad?, tomamos esa declaración equilibrada y podemos ver usos muy prácticos, aún en el caso de los cristianos, ¿verdad? Aunque el párrafo está hablando de los no regenerados, esto nos ayuda, hermanos, a evaluar cosas como cómo debemos hacer para criar a nuestros hijos.